Dios los bendiga. Los saludo a todos en el poderoso y admirable nombre de Jesucristo. Mi nombre es Edwin García Molina, pertenezco a la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia y en esta hora voy a exponer este tema: ¿a quién tentaron? En 1 Corintios 19, con la finalidad de demostrar que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Cabe resaltar que esta doctrina de la deidad de Jesucristo ha sido atacada durante mucho tiempo por aquellos enemigos del Evangelio que niegan que Jesucristo es Dios. En este momento vamos a enfocarnos en 1 Corintios 19 y Judas 1:5 para demostrar que Cristo es Dios sobre todas las cosas y que Cristo es el Dios que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y que lo acompañó en el desierto, y que fue aquel Dios a quien tentaron en el desierto. También cabe mencionar que en la Reina Valera 1960, en 1 Corintios 19, dice que tentaron al Señor. Sin embargo, revisando otras versiones y mirando las Biblias antiguas, anteriores a la Reina Valera 1960, podemos observar que Cristo es Dios y fue aquel Dios único de Israel al que tentaron en el desierto. Empezando por la Biblia del Oso, que es la misma Reina Valera 1569, que dice: ni tentemos al Cristo como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. La Reina Valera 1862 dice: ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. La Reina Valera 1909 dice: ni tentemos al Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿A quién tentaron o pusieron a prueba en 1 Corintios 19 según estas versiones? A Cristo. La Torre Samad, que es conocida como la Biblia de Oro, dice: ni tentemos a Cristo como hicieron algunos de ellos, los cuales perecieron mordidos de las serpientes. La Dios habla hoy nos dice: tampoco pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. La Biblia textual BTX dice: ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. En esta versión nos dice que tentaron al Mesías. La Biblia Pechita dice: ni provoquemos al Cristo, tal como algunos lo provocaron y perecieron por las serpientes. ¿A quién tentaron o pusieron a prueba en 1 Corintios 19 según estas versiones? A Cristo, al Mesías. El códice bizantino en el griego dice: mede ekpeirasomen ton Christon, tentaron a Cristo. El texto mayoritario nos dice que tentaron a Cristo. La King James en inglés nos dice que tentaron a Cristo y la Vulgata latina nos dice que tentaron a Cristo. Los textos paralelos en el Antiguo Testamento a 1 Corintios 19 son Números 21:6, que dice: y Jehová envió entre al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Según Números 21:6, Jehová envió las serpientes ardientes. Salmos 72, verso 18 dice: pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Ese texto también es paralelo a 1 Corintios 19 y nos dice que tentaron a Dios, confirmando que Cristo es Dios. Éxodo 17:2 y Éxodo 17:7 también nos dice que tentaron a Jehová. Dice Éxodo 17:2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
Y Éxodo 17, verso 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Machá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Según Éxodo 17, verso 7, tentaron a Jehová. Salmos capítulo 106, verso 14 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tentaron a Dios según este texto. Salmos 95, verso 7 y verso 9. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, el verso 9 dice, donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras. Salmos 95, verso 7 y verso 9 nos dice que tentaron a Dios. Judas 1:5, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, dice la Reina Valera 1960 y otras versiones que vamos a mirar más adelante, dicen Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hebreos capítulo 3, versos 7 y 9 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, observemos que aquí el Espíritu Santo habla, así que no es solamente un poder o una fuerza activa, como dicen los unitarios y los dinámicos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron. Según este texto, tentaron al Espíritu Santo. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. En referencia aquí al Espíritu Santo, confirmando que Hebreos, conectado con 1 Corintios 19, nos está diciendo que Cristo es el Espíritu Santo al cual tentaron en el desierto. Esto refuta no solamente a los unitarios y dinámicos, sino a la Trinidad. Sigamos. Palabras importantes. Ni tentemos a Cristo. En el griego es mede ekpeirasomen ton Christon. Este verbo ekpeirasomen, si vamos a ver su modo, es el modo activo indicativo. Está en modo indicativo, en voz activa sería ekpeirazo. Así es como aparece en el diccionario, ekpeirazo. Y aquí conjugado es ekpeirasomen, que significa tentemos. Este verbo ekpeirazo aparece solo 4 veces en el Nuevo Testamento. Aquí están las citas. Porque uno de los argumentos de los unitarios y los dinámicos es que a Dios no se le puede tentar, solamente a los hombres. Entonces, el que sería tentado sería, pues, Cristo como hombre. Pues hablando en otros pasajes acerca de la tentación de Cristo. Pero este verbo se utiliza para cuando hacemos la referencia a tentar o probar al Señor, a Dios. Así que esto refuta también esa idea. Si los dinámicos o mis amigos unitarios quieren decir que aquí entonces esta tentación sería para Cristo como hombre. Aunque ellos creen que la cita de 1 Corintios 19, todos sabemos que hace referencia a Dios. Si en 1 Corintios 19 dice Cristo, es porque está diciendo que Cristo es el Dios del Antiguo Testamento. Pero por este lado cerramos esa brecha y podemos probar que este verbo se utiliza solo para Dios. Y en Mateo capítulo 4 verso 7 y Lucas capítulo 4 verso 12 nos está diciendo o nos está citando Deuteronomios capítulo 6 verso 16. Esa es la referencia o su pasaje paralelo, y allí es donde dice no tentarás al Señor tu Dios. En el Nuevo Testamento se vierte al idioma griego lo que dice en el idioma hebreo y aparece con el verbo ekpeirazo. No tentarás al Señor tu Dios. Ekpeiras 6, curium ton teon
so. Y en Lucas capítulo 4, verso 12, aparece el mismo texto de Deuteronomio capítulo 6, verso 16, para hablarnos de quienes tentan a Dios o lo provocan. Lucas capítulo 10, verso 25 se utiliza el mismo verbo ekpeirazo para la tentación que fue hecha por un escriba a Cristo. Lo hizo para probarle y se utiliza el mismo verbo que se utiliza para quienes provocan a Dios. Y en 1 Corintios 19, que aparece para la provocación al Dios del Antiguo Testamento en el desierto. Y aparece este verbo, ekpeirazomen ton Christon. Mede, ekpeirazomen, ni tentemos. Ton Christon, a Cristo. Continuemos. En Judas capítulo 1, verso 5 podemos ver algo interesante. Algunas versiones en español, como la Torre Samad, dice: sobre lo cual quiero haceros memoria, puesto que fuisteis ya instruidos en todas estas cosas, que habiendo Jesús sacado a salvo al pueblo hebreo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que fueron incrédulos. La BTX y la Nueva Traducción Viviente nos dicen lo mismo. La Nueva Traducción Viviente dice: aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. La BTX dice: y quiero recordaros, como a conocedores que soy de todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y la Vulgata Latina también nos dice que Jesús salvó al pueblo y destruyó a los incrédulos. Entonces, según el contexto de estas Biblias, Jesús salvó al pueblo hebreo y destruyó a los incrédulos, según la Torre Samad. Según la Nueva Traducción Viviente, Jesús rescató a la nación de Israel y luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y según la BTX, Jesús salvó al pueblo y después destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué utilizo Judas 1.5? Para cerrarle la brecha a aquellos que niegan, como ya vimos en el texto bizantino o en el códice bizantino y el códice mayoritario, que nos habla de Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, verso 9. Algunos dirán: no, pero vámonos a la crítica textual. En la crítica textual podemos encontrar unos manuscritos, como el manuscrito o el códice alejandrino y el códice vaticano, que nos dicen o nos citan en Judas 1.5 que fue Jesús el que rescató a la nación de Israel, haciendo clara referencia a Dios. Según el contexto inmediato de Judas 1.5, en estos códices podemos ver que Jesús salvó al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto. Y esta es una clara referencia a Éxodo 14:30, que dice que fue Jehová el que salvó al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto. También nos dice este contexto inmediato que Jesús destruyó a los que no creyeron, y número 21:6 dice que fue Jehová. También podemos observar allí que Jesús mantiene bajo oscuridad hasta el juicio del gran día, en prisiones eternas, a los ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada. Esto es una clara referencia a Dios, porque solo Dios puede hacerlo. Y también nos dice Judas que Jesús castigó con fuego eterno a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades vecinas, junto con los que fornicaron y fueron en pos de vicios en contra de naturaleza. Esta es una clara referencia a Génesis 13:10, que dice que fue Jehová el que destruyó a Sodoma y a Gomorra y a esas ciudades vecinas. Vamos a ver entonces, por ejemplo, el Nuevo Testamento griego SBL. Podemos ver que allí nos dice que fue Jesús el que salvó, donde dice Sosas, y que fue el que destruyó. Como podemos ver, ahí dice apolesen, que es destruyó.
Jesús salvó y Jesús destruyó a aquellos que fueron incrédulos, los destruyó y también salvó al pueblo de Israel sacándolo de la nación de Egipto. Veamos el Códice Vaticano, como en Judas 1:5 aparece Jesús, Jesucristo, salvó al pueblo de Israel y destruyó a los que no creyeron. El Códice Alejandrino también nos dice que fue Jesús el que salvó y Jesús el que destruyó a los incrédulos. Algunos se refugian en el Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico es un códice que pues no es aceptado por gran parte del pueblo evangélico porque es un texto que suprime y además su historia es bastante confusa. Incluso hay un hombre que se llama Constantín que alegó que él fue el que lo hizo. Su tocayo, que sacó un Nuevo Testamento también, que es muy citado en la página de K-Logos, es ese Nuevo Testamento que aparece en la página de K-Logos, muy citado por los dinámicos. Siempre ver a los dinámicos usando ese Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento toma del Códice Sinaítico, que es un códice pues que tiene una historia bastante mítica, podríamos decirlo. Aquel hombre que dice que lo encontró en un monasterio, él dice que allí pues lo tenían en una caneca, estaban sacándolo y quemándolo y prendiendo fuego con él, pero esto es bastante difícil de creer porque el cuero cuando se quema huele mal. No creo que aquellos monjes lo hayan utilizado para prender fuego, eso muchos no lo creemos. Y pues la historia que él da de que lo sustrajo de allí, luego hizo el Nuevo Testamento. Bueno, pueden ustedes investigar la historia de este códice. Lo que sí podemos observar es que la fuerza que tiene el hecho de que Jesucristo fue el que salvó al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto y después destruyendo a los que no creyeron, es bastante fuerte. Tiene como testigo al Códice Alejandrino, al Códice Vaticano, y tiene como testigo para quienes creemos en el texto mayoritario en 1 Corintios capítulo 10 verso 9, que es a Cristo aquel Dios al que tentaron en el Antiguo Testamento, aquel al que tentaron en el desierto. Pero también no solamente tenemos este testimonio, podemos ver que así como en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, bueno, durante muchos años se leía 1 Corintios 10, 9, así como lo podemos ver en las Biblias Reina Valera del año 1569, del año 1800 y del año 1909, se leía que fue a Cristo al que tentaron en el desierto en 1 Corintios 10, 9. Y tenemos como testigo a Irineo de León, años 140 al 202, muy cercano a la época de los apóstoles, y él en su obra contra los herejes cita 1 Corintios capítulo 10 desde el verso 1 hasta el verso 12. Esto para él también hacer lo mismo que el apóstol Pablo y decirles a aquellos que podrían ser herejes que no tentaran a Cristo como le tentaron en el desierto. Y él cita, ni tentemos a Cristo. Esto quiere decir que las personas que vivieron en la época de Ireneo de León también leían en esta época tan temprana, ni tentemos a Cristo. Leían en 1 Corintios 10, verso 9, que al que tentaron en el desierto fue a Cristo. Y ellos obviamente allí entendían que Cristo es el único Dios del Antiguo Testamento.
Esto es un testimonio también de que Primera de Corintios, capítulo 10, verso 9, es correcto decir que al que tentaron en el desierto fue a Cristo, que Cristo es Dios sobre todas las cosas, que Cristo es nuestro Señor y Dios, como lo dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero nuestros amigos dinámicos y unitarios niegan esto, niegan que Jesucristo es Dios. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esta misma esperanza guardamos todos aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Dios y nuestro Salvador. Esto es un testimonio bastante fuerte que demuestra que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, quiero animarles para que profundicen en la divinidad de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. A Él lo bendecimos, a Él honramos, adoramos y glorificamos, y a Él esperamos. Esa es nuestra esperanza. Aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Bueno, espero que haya sido de bendición esta corta enseñanza. Espero que ustedes profundicen en este tema y puedan observar que Jesucristo es Dios, y que sigan predicando como hasta el momento lo han hecho. Que aquellos que han negado que Cristo es Dios, con esta enseñanza puedan comprender que Jesucristo sí es Dios sobre todas las cosas, que puedan tener la bendición de honrar y glorificar al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.